Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Carlos, bienvenido. Qué rico tenerte con nosotros esta tarde. Te pido el favor de que te presentes, nos cuentes quién eres y qué estás haciendo en este momento. Ay, Dios. Bueno, yo soy Carlos Adolfo Escobar, soy un docente de la Universidad de Caldas, trabajo en el departamento de diseño hace ya muchos años allá. En este momento, pues confinado como todo el mundo y aprovechando este tiempo para muchísimas cosas que normalmente uno no puede hacer. Y feliz de que me hayan invitado, he escuchado muchas de las otras charlas y me parece pues fabuloso el trabajo que están haciendo. Qué rico, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Linis, cuéntanos pues el invitado tan especial que tenemos hoy. Bueno, yo me vestí de gala para recibir a Carlos Adolfo, Tan bello. con mucha ilusión de que vinieras a compartir con nosotras pues preguntas que sé que tienes y que aprovecháramos en algún momento durante las preguntas o bien luego para hablar de la imagen y las imágenes. Listo, sí, claro, cuando quiera. Pues quiero contarles que Carlos es un elemento inspirador en este territorio donde yo vivo. Y que la alegría pues de tenerlo esta tarde con nosotros es que podamos como difundir y ya globalizar esa inspiración para otros. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias de nuevo por Pregunta. Pero ¿por qué no empezamos por lo de la imagen? Y lo vamos ligando como a todos estos temas que hemos manejado. Perfecto. Sí, Listo. pues yo creo que en Mona, este tú momento... también, sí, claro. No sé si María Teresa quiere decir algo. No, yo quería decirles que muy contenta de estar aquí siendo parte de esto. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras y a la expectativa a ver qué nos cuentas y qué hacemos hoy aquí entre todos. Sí, pues al principio me pareció un raro yo la imagen con estos temas, pero le fui viendo como la relación que tiene como con todo lo que nos está pasando, lo que hemos estado viviendo y cómo últimamente nos hemos convertido en una sociedad de la imagen y que de alguna manera esta sociedad de la imagen se ve interrumpida en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento cotidiano, en ese cuento de estar saliendo y como nos relacionamos ahora, nos relacionamos de otra manera, pero la imagen sigue presente, ¿cierto? Cómo se vuelve importante la imagen, por ejemplo, esas imágenes pregrabadas en la televisión, ahora que todos estamos pues como con tanto tiempo de poder hacerlo, las imágenes de los libros, etcétera, etcétera. Entonces, y vivimos en una sociedad de la imagen que tiene otras implicaciones. En estos días yo estaba hablando previamente con Lina, que ha estado muy pendiente de las redes sociales porque hay unos comportamientos muy particulares, sobre todo en estos momentos la gente está sacando como muchas cosas y me parece que han mandado una serie de imágenes que revelan como la intimidad de las personas y lo que está pasando ahí. Empecé, antes de entrar como en este mundo particular, diremos a ver, ¿qué es ese cuento, la imagen? Pues la imagen es una representación mental. La imagen es una representación mental de la realidad. Hay unos factores externos. La imagen pues se genera por un proceso perceptivo. La percepción es la manera como nos relacionamos con nuestros contextos, con nuestro medio. Depende de cómo esté el medio, pues nosotros generamos un tipo de relaciones y tenemos unos sentidos que son los que nos conectan con ese contexto o con esa realidad externa y tenemos la capacidad de recibirlos, entonces empieza esa relación de lo externo con una cosa interna que somos nosotros. Venimos con el kit, normalmente los tenemos completico, tenemos ojos, nariz, digamos, tipo de percepción, tiene un órgano de los sentidos, entonces están nuestros ojos, nuestros oídos, pues parece una clase de colegio, pero ya les digo por qué es importante recordar esto, porque eso se conecta con una parte interna de nosotros que es el cerebro. Nosotros recibimos la información a través de estos órganos de los sentidos y es el cerebro que finalmente genera esa imagen.
¿sí? Genera esa imagen final, después de leer un libro, después de oler una fruta, después de tener el gusto de probar un helado, después de ver algo. El cerebro me dice realmente qué fue lo que vio y construye una realidad frente a eso, que muchas veces está muy lejana de la fuente, ¿cierto? Sí, muchas veces esa fuente donde surge la imagen, el cerebro nos dice otra cosa. Porque influyen otros factores, no es así de sencillo, nosotros no percibimos ni tenemos una imagen de la realidad así en frío, sino que está procesada por nuestro cerebro y nuestro cerebro de alguna manera alimenta esas imágenes con lo que somos, con nuestra cultura, con nuestra educación, pero también con una cosa que va un poquito más allá, que es la manera como nosotros nos relacionamos finalmente con estos contextos, que es como la suma de todo lo que yo soy. Yo veo lo que yo soy, ¿sí? Y yo veo por lo que yo soy. Yo escucho y por lo que yo soy, por lo que tengo la capacidad de escuchar y por lo que he alimentado también y digamos, cuando yo digo alimentado es como yo voy sumando cosas porque la experiencia se vuelve muy importante en ese proceso de generar una imagen. Mientras más leo, pues más posibilidad voy a entender como los signos que se generan con las palabras y mientras más leo, pues voy entendiendo más procesos de cómo se conectan unas palabras con otras, etcétera, etcétera. Y voy entendiendo estilos, no sé, literarios, y voy entendiendo y cada vez ese proceso que parece complejo se me puede volver más sencillo. Lo mismo pasa con la imagen visual. Entonces yo alimento ese proceso de ver y educo también mi manera de ver viendo mucho y aprendiendo a ver. Si la primera vez que yo veo una película, yo digo, salgo feliz, ay, me pareció chévere, y después la veo una segunda vez y veo otras cosas y entiendo otras cosas. La veo una tercera, una cuarta, una quinta y casi y siempre la misma película va a tener una imagen diferente que se va a ir alimentando porque tengo la posibilidad entonces de entender otros procesos. Bueno, básicamente eso se trata la imagen, pero eso nos afecta en todo, ¿cierto? Nosotros tenemos la imagen, porque la imagen también es un método de adaptación. Nosotros nos adaptamos a través de las imágenes que tenemos del mundo. Y allí es donde empieza lo complejo y lo particular de la imagen, ¿cierto? Porque nosotros nos hacemos unas imágenes del mundo que nos permiten, digamos, tener una vida, una cierta cotidianidad, digamos, una serie de repertorios en términos de respuesta a unos estímulos que estamos enseñados y a los cuales vamos a dar una respuesta con una imagen. Por ejemplo, yo voy por la carretera y veo una cosa redonda, roja, con unas letras blancas, y yo paro, sin necesidad de leerlo, ¿cierto? Me enseño y me educo para que cuando vea ese tipo de señales, cuando genere esa imagen, pues yo obtengo una respuesta. Y el cerebro se vuelve un poquito perezoso. Pero, poquito, nomás, un poquito. Un poquito. Sí, porque entonces muchas veces vemos y tenemos unas imágenes que están muy alejadas de la fuente. Primero porque el cerebro tiene que hacer una cosa inmediata, ¿cierto? Entonces, te imaginas, tú vas en el carro a 150 kilómetros por hora, de pronto ves una cosa roja con letras blancas y el cerebro no puede decir, ¡ay, qué color tan bonito ese rojo, cómo le combina de bien el blanco! Y eso es una P, y eso es una A. Pues mientras lees y te pones a descifrar qué es todo eso, pues no haces el pare y seguramente entonces el cerebro sabe, inmediatamente reconoce. Y muchas veces nos equivocamos en ese proceso de tener esas imágenes. Pero eso no importa, es el cerebro que está tratando de dar solución a una cosa que es inmediata porque es una necesidad. Como te digo, percibir la imagen lo que nos permite es generar un proceso de adaptación. ¿Sí? Es un proceso de adaptación en nuestro mente. Entonces siempre estamos dando respuestas con las imágenes. ¿Dónde empieza a volverse complejo? No que el cerebro tome esos determinantes de respuestas y nos equivoquemos. No, eso no importa. Ahí se puede estudiar por otro lado. Yo creo que lo más importante es ahora es a dónde llegan esas imágenes. Esas imágenes empiezan a generar entonces un repertorio dentro de lo que es nuestro conocimiento, ¿sí? Y vamos entonces alimentando como una cierta idea que tenemos del mundo a través de cómo manejamos el mundo de las imágenes. Y esas ciertas ideas es donde yo quisiera conectarlo con esta problemática que es lo que estamos viviendo, donde nosotros podemos apropiarnos de lo que acabo de decir
para que empiece a ser un poquito mejor, ¿sí? Cómo seleccionar estas imágenes para nosotros generar una mejor relación con este entorno. Porque definitivamente vemos como un proceso de adaptación, pero porque tiene que ser mala esa adaptación, ¿cierto? No, adaptémonos y adaptémonos bien, ¿cierto? No tiene que ser complejo. La imagen finalmente es pensamiento. Entonces, si nos estamos llenando el cerebro de una cantidad de imágenes, que son pensamientos, que son cosas que son simplemente una representación mental, ni siquiera es una que hace parte de la realidad, ni siquiera es una verdad pura y absoluta, sino que es algo que estoy construyendo en mi mente, una imagen. Pueden ser tanto buenas como malas, ¿cierto? Pero con ideas malas. En estos días pasa mi hermano y me dice, yo como que me he puesto esta sudadera como 3 días seguidos. Y le dije, no, pues él se miró al espejo. Y yo, no, lo que pasa es que si usted mira su repertorio de ropa es muy parecida, pero no se preocupe, es que en estos días a nadie le importa pues cómo estamos vestidos. Entonces él se vio y dijo, yo tengo la misma ropa, pues porque estamos en una situación, ¿cierto? Tuvo una imagen de sí mismo vestido 3 días seguidos con la misma ropa. Y yo, no, usted no se ha dado cuenta de las pequeñas diferencias, porque a usted no le importa pues el cuento de cómo dobla la ropa y cómo la acomoda, su ropita es muy parecida a todas, ¿cierto? Entonces a mí me dio mucha risa, porque yo digo, ¿cuántas personas se miran al espejo y dirán, ¿qué pasó conmigo? ¿Este quién es? ¿Cierto? Empiezan a no reconocerse, sí, yo estoy viendo acá, llevo 3 días sin bañarme, llevo 3 días, sí, o hace rato no me miro y ¿qué ha pasado conmigo? ¿Cierto? Entonces tenemos unas imágenes de nosotros muy particulares ligadas a este contexto del encierro y de que nos tocó obligatoriamente estar pues como en estas circunstancias. Entonces, ¿a qué va? Es una construcción mental. Pues construyamos entonces mentalmente unos elementos que nos lleven a determinar unas situaciones más positivas. No importa si estamos, si nos vemos al espejo y nos vemos despeinados y no sé cuánto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues actuar, ¿cierto? Cambiar esa imagen. Si es lo que queremos hacer, ¿cierto? De todas maneras, en el mundo de las imágenes, pensemos que los pensamientos finalmente no son la realidad, ¿cierto? Y la imagen tampoco es la realidad. Es una representación mental de esa realidad. Entonces, yo me pongo a ver que hay gente que tiene como unas imágenes de esta situación terrible, completamente apocalípticas, de que llegamos a... No, esas construcciones son malas, esas construcciones no son buenas, ¿sí? Porque se desencadena. ¿Qué es lo que desencadena la imagen? Entonces, un conocimiento que no es el adecuado, ¿cierto? Una imagen mala genera un conocimiento que no es el adecuado. Y si nosotros estamos seguros de que hay una circunstancia que es así, pues la damos por cierta y empezamos entonces a comportarnos de acuerdo a esa imagen que tenemos. Otro ejemplo que puede ser las imágenes culturales, ¿cierto? Las imágenes culturales son muy, muy, muy fuertes, muy fuertes. Yo les pongo un ejemplo a mis estudiantes que les digo, si vemos a 50 japoneses muy tristes, con cara de tristeza, vestidos de blanco, vemos eso, 50 japoneses muy tristes vestidos de blanco, pero si tenemos el dato cultural y sabemos que para ellos el luto es blanco, pues ya decimos, claro, están tristes porque están de luto, ¿cierto? Pero tenemos que tener ese dato cultural que nos ayuda a tener esa lectura, ¿cierto? Eso pasa con la imagen, ¿listo? Entonces, si yo construyo una serie de imágenes y las dejo solamente a ese nivel y no las termino de alimentar con otros elementos que me impliquen entonces, por ejemplo, unos determinantes que vayan más allá y que me generen un conocimiento adecuado, pues me voy a quedar como culturalmente con unas limitaciones para entender unas situaciones. ¿A qué va el cuento? Entonces digo, me pongo la imagen, ahora estaba leyendo, esto es un castigo divino. Sí, esta situación del coronavirus es un castigo divino. Entonces, ¿qué imagen puedo tener yo del mundo? Que se va a acabar, ¿cierto? Entonces, que es como que fuera a llegar una bomba y fuera a explotar y mañana no hubiera nada, ¿cierto? Pues yo no puedo manejar, no puedo hacer que mi cerebro sostenga estas imágenes, ¿cierto? Eso, primero que todo, no es cierto, ¿cierto? Primero que todo, eso no va a pasar, pues no es una catástrofe que va a hacer que el mundo se acabe. Y segundo, si yo manejo esas imágenes y si la imagen que estoy generando de esta relación llega a ese nivel, pues no voy a poder salir de ella bien librado, ¿cierto? Me va a causar más miedo, me va a causar más angustia, me va a causar más desesperación, ¿cierto? Yo creo que el llamado ahora, y cómo lo quiero ligar a la imagen, mirémonos, aprovechemos y mirémonos, entonces mirémonos en el espejo y hagamos lo que hace mi hermano, decir, ¿qué pasa, cierto? ¿Qué está pasando conmigo? Pero más allá de cómo estoy vestido, ¿cierto? Más allá de cómo estoy vestido, porque otra cosa que me gustó de las redes sociales es el meme que dice
que la ropa colgada en el closet está pensando que fue que yo me morí. Pues como no la volví a usar. Ese me gustó muchísimo, ¿cierto? Y ustedes en un programa hablaban sobre el interior, sobre los interiores, ¿cierto? Y de cómo nosotros tenemos una cantidad de cosas para generar una imagen externa que en este momento no nos sirve para nada, ¿sí? Yo de aquí para abajo, ustedes me están mirando de aquí para abajo y yo puedo estar en calzoncillos, perdóneme el chiste, o estoy en pijama, ¿sí me entiende? Porque estoy mandando una imagen de que, sí me entiende, sí. Yo Entonces, estoy en blue jean. Exactamente. Entonces, es muy charro porque nos vamos a encontrar, porque es que uno se pone, uno genera una imagen de uno mismo, porque se va a encontrar con personas, porque quiere parecer agradable, y estas son las cosas buenas de la imagen, ¿cierto? Estas son las cosas buenas de la imagen. Nosotros podemos generar porque qué bueno que miren a uno que tal que hubiera salido aquí despeinado 3 días sin bañarme con la pijama, pues, ¿cierto? Yo le digo a mis alumnos también, ¿qué tal que yo llegue aquí vestido de payaso, ¿cierto? Pues no va a dar una clase vestido de payaso, a no ser que fuéramos a hablar de los payasos. Pero si yo llego a un circo yo vestido de payaso, no pasa nada, ¿cierto? El contexto es muy importante. Y en este contexto, yo creo que es importante mirarnos, ¿cierto? Mirar, entender que las imágenes que estamos teniendo son construcciones mentales y que muchas veces esos pensamientos solo están en la cabeza, ¿sí? Solo están en la cabeza de uno, ¿sí? Son cosas que nos están pasando allá. Y eso nos puede hacer o mucho bien o mucho mal. Permíteme, es que, o sea, vas a millón, ¿cierto? Y yo soy como, y yo voy a decir eso, ay, y no me voy a acordar. Entonces, No, quiero preguntarte 2 cositas. Por ejemplo, en esa relación de la imagen y el contexto, no sé si has escuchado que estamos planteando que al menos momentáneamente el contexto que conocíamos ha caído. Sí. ¿Cómo crees tú o qué podríamos, digamos, aprovechar en esa relación con las imágenes para renovar el tema de la imagen? Porque yo te digo francamente, corazón, nosotros, la mayoría, estamos muy pixeladitos, no aguantamos un zoom. Exactamente. Y de alguna forma, este tiempo en casa es eso, es como, es un zoom. Muchas de los, no sé, de las emociones, de los apremios que podamos estar sintiendo, pues es ese contraste de la imagen que teníamos de nosotros mismos con la realidad de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestros ingresos, de nuestro todo. Entonces, esa caída del contexto, ¿cómo crees tú que podamos aprovechar como para hacer ese zoom y no morir de un infarto? Sí, no, pues tienes toda la razón. Pero yo me lo estoy ligando mucho como a esa imagen visual, ¿cierto? Pero la imagen tiene una implicación que es más profunda, genera conocimiento. Sí, la imagen genera conocimiento y es una manera de entender ese medio y ese contexto. Entonces, como cualquier contexto para relacionarnos con él, tenemos que entender, ¿cierto? Tenemos que entender esas realidades. Entonces, no se trata de oírnos entonces todas las noticias y llenarnos de una cantidad de información para hacernos una imagen adecuada, no, porque muchas de esa información es tan inmediata que en pocos segundos cambia, pero sí entender qué es lo que está pasando. Cuando hablamos en términos de contexto, tú dices, ese contexto cambió. ¿Cómo cambió realmente? ¿Hemos sido conscientes de cómo ha cambiado? Sí, porque nosotros estamos encerrados, pero ¿qué está pasando afuera? Ahí lo ligamos a esa palabra responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad. En este momento nos llamaron a todos a que nos encerremos porque hay una cosa contextual que nos afecta a todos en el mundo, a todos específicamente. Entonces, claro, la imagen tiene que ver con eso, cómo yo me relaciono con ese contexto. Entonces, ¿qué imagen estoy teniendo de lo que está pasando afuera? Entonces, ¿qué está pasando afuera? Tengo que conocerlo, tengo que claramente entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuáles son las afectaciones que tiene? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus dimensiones y las posibilidades que eso genera en términos de lo que pueda pasar conmigo y lo que puede pasar con los demás? Y ahí empieza el cuento de la responsabilidad. Es decir, si nosotros estamos confinados porque nos obligó el gobierno, es una obligación, ¿nuestra responsabilidad cuál es? Pues es quedarnos aquí, ¿cierto? No es más, esa es la básica. Si de ahí se desencadena que yo empiezo a tener unas imágenes mías o de ese contexto a un futuro que puede ser mejor, pues empecemos el proceso. La imagen es un proceso, ¿cierto? La imagen es un proceso. Empecemos ese proceso, empecemos a ver qué
que de eso que yo estoy proyectando como imagen a un futuro que es incierto, yo puedo empezar entonces a construir. ¿Sí? Entonces, primero entender la problemática. Ya, hasta hace poco era hasta el 13, ahora nos mandan hasta el 31, pues nosotros los que somos docentes no podemos ir hasta el 31, se acabará en un determinado tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las circunstancias afuera son así. Nosotros no tenemos control de eso, no tenemos ningún control. ¿Listo? Y es una circunstancia específica. Ese contexto nos está diciendo. Es otra cosa importante, los contextos hablan, dicen, pero tenemos que poner cuidado, nosotros tenemos que estar relacionándonos con ese contexto para poder tener la imagen, ¿cierto? Nos están diciendo cosas y no nos podemos hacer los pendejos de unas cosas que están allí, que son inminentes, que están allí. Y decir, no, bueno, entonces yo sigo con mi vida común y corriente. Pues no, estamos obligados a cambiar. Cuando hablamos de los famosos cambios, ya cambiamos. Que vaya a cambiar la sociedad, que vaya a cambiar el mundo, como hablaban en uno de los programas. No, no es tan fácil, porque es que tenemos, esos son unos procesos que se dan a otros niveles. Pero ya cambiamos, ya nos tocó cambiar. ¿Sí? Nos tocó cambiar. Y la idea que tenemos y los pensamientos que tenemos de eso que está pasando allá afuera, ya cambiaron. ¿Sí? Entonces, preparémonos para, así como nos preparamos para ver, nosotros nos preparamos para ver. Como cuando uno va a ir a la película, ahora están hablando de una que está pasando por Netflix, uno como que llora toda la película y dice, prepárese para llorar, porque la película, entonces preparémonos. A mí me para, dicen eso y yo salgo corriendo, o sea, deje así, no, gracias. Entonces, pero sí podemos hacer cosas muy, muy importantes. Carlos ¿sí? se refiere a este tipo de preparación si uno acepta la propuesta. Unos pañuelitos. Sí, unos pañuelitos, eso. Preparémonos para tener, pues, como para imaginarnos, porque otra cosa que está ligada a la imagen es la imaginación, ¿cierto? Imaginación viene de imagen. Entonces nosotros mismos podemos construir allá, ¿cierto? Construir estas imágenes, que a la final son pensamientos que me determinen. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues responsablemente, ¿cierto? La responsabilidad me parece una cosa importantísima. Entonces, sí, yo el otro día estaba diciendo que tenía una imagen de mí aquí tirado la primera semana, angustiado, porque soy ansioso, como se puede notar. Y si me tienen que parar, me paran, por favor, por favor. Como soy ansioso, entonces yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? No he hecho nada, todo el mundo allá, los médicos matando, la gente llevando mercados, así. Y yo no he hecho nada, absolutamente nada. Y me puse a pensar yo no me imagino con un tapabocas metido en un hospital haciendo ¿qué? Entorpeciendo el trabajo de los médicos. Pues esa no es mi función, mi responsabilidad en este momento es quedarme aquí, encerrado, organizando lo poco que puedo organizar. Eso sí, esa responsabilidad tiene que tener otra implicación, la solidaridad. ¿Cómo puedo ser solidario? Y hay miles de maneras, sin moverme de mi casa, de ser solidario. ¿Sí? Pero tengo que conocer mi contexto. Entonces, en mi apartamento, ¿cómo soy solidario conmigo, con los que vivo a mi alrededor? Si vivo en un edificio, con los del edificio. Y poco a poco voy extendiendo como esa red hasta ver cuál es mi alcance de actuación, ¿sí? Y yo puedo hacer muchas cosas. Si definitivamente Carlos, yo tengo el alcance de ir allá y salvar vidas y todo, pues voy y lo hago. Si no puedo, pues me quedo en mi casa, que no voy a contaminar a nadie. Dime. a mí me gusta mucho esa parte que estás diciendo, como la propuesta, porque de hecho en este caso la solidaridad va de no salir, porque No salí. es como, ahí ya comienza Eso es una la parte de responsabilidad. una Sí. responsabilidad. Y también me parece muy interesante la parte donde propones una responsabilidad con las imágenes que sostenemos y alimentamos y vamos haciendo una construcción. Yo quería decirte cómo te suena esto de que una imagen es una síntesis, porque yo Sí, pensaba que la sí, imagen en sí es una síntesis con una cantidad infinita prácticamente de información cuando sí, tiene la oportunidad de ser conectada como con otros contextos, sí, con otras informaciones y yendo más lejos, más lejos, más lejos, pues directamente a los símbolos, porque ahora sí, eso es lo que está como tocando, está yendo así de lejos, sí, directamente, como a los sí, cimientos de lo que es la imagen en la psique humana. sí. Pero imagínate solamente lo que está pasando, la determinación que tienen nuestros gobernantes, las imágenes que están mandando de actuación al resto del mundo y a nosotros mismos. Empecemos por ahí, ¿cierto? Que es una cosa contundente. Los presidentes, entonces, mire lo que pasó con Estados Unidos, mire lo que pasó en España. Ahora hay uno enfermísimo, me enteré, el de Inglaterra está súper
enfermo y hace 2 semanas mandaban otra imagen de qué chévere, abracémonos, no pasa nada, ¿cierto? Mire que mandar ese tipo de imágenes está hospitalizado, fueron muy peligrosas, ¿cierto? Y eran unas imágenes, salían sonrientes, ¿cierto? Como, tranquilos, no va a pasar nada. Pues a ese nivel. Pero la imagen tiene unas implicaciones mucho más profundas que, por ejemplo, que la palabra escrita, ¿cierto? Porque la imagen nos determina, cambia nuestro comportamiento. Yo me leo un libro y me puede cambiar ciertas ideas, pero la imagen sí. Yo veo una cosa y se vuelve inmediatamente, me puede cambiar de un momento a otro, ¿cierto? La imagen, pues, visual y experiencial de una vivencia específica. Entonces, tienes toda la razón, es una síntesis. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué imágenes mandemos? Pues las mejores que podamos, aquellas que nos permitan ayudarnos a integrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y con los demás que estamos conviviendo. Yo estoy aquí con mi hermano, pero no sé qué estará pasando con personas que nunca han vivido 5 o 6 personas juntas y que ahora por obligación estén allí. Pues me imagino que habrá una cantidad de encuentros y de circunstancias y de imágenes allí, de cosas que serán pues particulares a cada situación. Todo eso, que lo que es grave, que va como con lo que habla Carlos de la responsabilidad, es que en un sistema de jerarquías, pues un líder político es importante lo que dice y es escuchado por masas. Entonces, sí, es un referente importante y si sale y dice, por ejemplo, de hecho ahora hay una discusión grande porque Trump no se quiere poner una máscara, no se le quiere poner. ¿Cómo se llama? Mascarilla. Sí, Miren en lo simbólico lo que es todos, incluso mandatarios, figuras públicas, con tapabocas. No, pero eso no es nada. Todos los que han manejado ese cuento de la imagen, los famosos influencers, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con todo este montaje de imagen que habían hecho? ¿Dónde están en este momento haciendo lo que tienen que hacer? Pues mandar unas imágenes adecuadas para este problema. ¿De dónde están haciendo? Pues no están pues como en unas poses y en unas... Sí, que cogieron la imagen y la llevaron a unos niveles y engañaron a un mundo de gente o les dijeron a un mundo de gente, miren, esto es una posibilidad de no sé cuántas. Y en este momento no están utilizando, tienen 20.000, 30.000, 1.000.000 de seguidores, porque no están haciendo lo que tienen que hacer, bajar esa cosa. Están despeinados haciéndose selfies en la cama. Yo me la paso echándoles indirectas, pero obvio a mí pues el influencer no me sigue. Pues, pero... Carlos, pero claro, es que esa es la cosa, que a eso me refiero yo con lo de la síntesis, porque la imagen quiere converger un montón de cosas sí. Y cuando no tiene un trasfondo real, cuando es como algo que es como un teatro, es un teatro, o sea, es real en el sentido que fue plasmada para ser vista sí. Por el ojo humano, pero lo que tiene atrás, lo que la sostiene y le da poder en realidad tiene que ver con los símbolos que están en la psique humana. Y en este momento yo lo que percibo es que eso hay como un choque de realidades y esas imágenes están como haciendo temblar la mismísima identidad de los seres sí. Humanos, porque de hecho tenemos al que es el líder diciendo no pasa nada y ahora está en cuidados intensivos. Entonces intensivos, sí. se te corta que la imagen era en realidad era falsa, o sea, era un teatro, no tenía un trasfondo real, porque el inconsciente no va a leer como, sí, se equivocó, sino que es como una traición a la imagen psíquica que tenía de a quién tenía que hacerle caso. De poder, Mona. De sí. poder. No, y hay un problema, pues no es un problema, y vivimos inmersos en una realidad que son estas tecnologías que permiten entonces que me vean más fácilmente, ¿cierto? Que mi intimidad yo la puedo proyectar como me dé la gana. Uh-huh. Listo. Manipular. Dice que pero entonces también yo creo toda una cantidad de elementos, como decíamos ahora, pues me voy a poner bonito porque voy a salir, pero eso no tiene pues ningún problema, pues lo hacemos porque queremos agradarse. Pero el problema es que eso lo que está generando en los demás, ¿cierto? Porque yo aprendo, con las imágenes yo aprendo, ¿cierto? Se vuelve conocimiento, entonces si yo estoy aprendiendo mal, si me están mandando una imagen que me está haciendo generar unos conceptos, unos constructos mentales, pues
yo así mismo voy a responder. Entonces, ay, que la gente tan egoísta que es esta sociedad. Ahora mirando, por ejemplo, las noticias de los médicos que no los están dejando entrar con uniforme a los supermercados, pues tenaz, gravísimo. Pero nosotros llegamos a eso, nosotros generamos esas plataformas y dejamos que eso pasara, ¿cierto? Empezamos a mandar unas imágenes aquí. Ahora son los héroes y tal vez todas las noches la gente sale a aplaudirlos, pero no los dejan entrar al no los dejan entrar al supermercado, la gente les tiene miedo, ¿qué es eso? Es eso a lo que me refiero, a ese choque entre la realidad y la fantasía de manera brutal. Mire, entonces estamos escogiendo la imagen que nos interesa del médico, no del médico. No es el médico. A todo el médico, a todo el espectro del médico. Al que nos sirve y al que nos convencieron, al que salimos al que salimos a aplaudir. Pero no al que necesita comer, no al que necesita comer, no al que es un ser humano que tiene un trabajo que es importante y que hay que respetar en toda su... completico. Porque tú no dices, solamente la foto. Es lo que tú dices, la imagen es una síntesis. ¿Y qué síntesis estamos haciendo de aquello que nos llega, cierto? Entonces, hoy estamos en medio de los medios, ¿cierto? Donde es muy fácil yo ponerme allí, exponerme. Entonces, yo tengo que ser muy responsable, pues. Entonces, pero también puedo determinar, mire, si esto es un programa o lo que estamos haciendo es para pensar, para reflexionar, pues no voy a empezar a echar chistes, ni voy a empezar a hablar con unos lenguajes o ese, ¿cierto? Hay espacios para, ¿sí? Con los medios podemos hacer, si yo quiero divertirme, pues, y ver pendejadas, pues me meto a ver pendejadas, si quiero acá nos queremos completicos, Carlitos, sí. Completicos nos queremos, acá nos gusta. Somos más integrales. Entonces, nos permitimos hacer como esa cantidad de cosas, pero yo sí creo que tenemos que ser más responsables, mucho más responsables, y eso tiene que partir de nosotros, pues, porque es así como podemos ser solidarios, si somos responsables. Y la responsabilidad viene del conocimiento del contexto. Si mi contexto es permisivo y todo, pues yo me permito cosas. Si en este momento no puedo, pues no lo hago, ¿cierto? No voy a ir más allá de una cosa que es contextual, que es momentánea, pero va más allá todavía, ¿cierto? Si yo soy Carlitos, consciente... Perdóname, yo te interrumpo. Es que vas muy a millón y es que yo voy a millón siempre. No, para. Mira una cosa. Esa parte de la importancia de conocer el contexto, ¿por qué no nos ayudas un poco, por ejemplo, cómo se integra el individuo en el contexto? ¿Por qué lo humano, cada sujeto, ha tenido tanta dificultad para entenderse como un contexto en sí mismo? Porque es que cuando estamos hablando de conocer un contexto, muchas veces está pasando que se conoce esto, pero la persona, es como si el observador no se conociera y no se viera a sí mismo como un contexto y la imagen, mejor dicho, la imagen, el pensamiento y todo esto se queda cojo, como lo que nos estaba pasando con el interior y el exterior en la charla con Sandrita. O sea, ahí en eso que nos estás explicando, ahí es como que el no sé qué ha pasado, pero esa manera de estar de nosotros acá nos ha dejado por fuera del tema, nos ha incluido en la producción de imágenes, pero no nos ha llevado a que cada uno se entienda como un contexto, cada sujeto, sino que es una plantilla, digamos, no sé, si yo quiero parecer, no sé, algo, lo que sea. Sí, lo que pasa es que la imagen ha evolucionado mucho, ¿cierto? Y el uso de las imágenes. Nosotros pasamos de unas sociedades donde había digamos, una idea de yo mucho más concreto. Ahora fluye, ¿cierto? Es mucho más fluida por estos medios. Estos medios permiten tener múltiples personalidades. En este momento, yo no sé, yo me meto en chat, no pongo fotos, yo me puedo llamar Florecita Rockera número 2. Y nadie puede saber quién soy yo y creo toda una personalidad, es decir, hay una cierta fluidez, no hay un concretismo en el yo. Entonces, los contextos se vuelven así también, ¿cierto? Entonces, a veces estamos metidos en el contexto. De alguna manera, estamos metidos en el contexto, montamos toda una imagen para ese contexto, pero como si no hiciéramos parte de él, ¿cierto? Nos alejamos de él y solo proyectamos algunas cosas, ¿cierto? Pero porque los contextos también nos están pidiendo esto, ¿cierto? Entonces yo llego, yo sé que salgo a trabajar y me voy a ir, entonces yo llego, me baño, ¿no? Cojo mis vestiditos que están colgados allá pensando que me morí, y me pongo la pinta, llego y tomo una actitud, una imagen, con mis estudiantes, no sé qué, después llego a mi casa, todo, y guardo, y mi intimidad soy otro, y hago otras cosas, ¿cierto?
Pues también, también la realidad es un poquito así. Y la imagen tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Con qué es lo que yo estoy proyectando constantemente. Cuando yo hago el trabajo con mis estudiantes de la imagen empresarial, entonces dice, ay, le voy a hacer el símbolo chévere. Y no, usted no va a hacer ningún símbolo, ninguno. No se me va a poner a diseñar y a dibujar nada hasta que usted no hable con el gerente, con los empleados, hasta que usted no le diga al cliente cuál es la imagen que él quiere reflejar de su empresa. La que él quiere reflejar, porque esa es la imagen empresarial. No, es que ellos hacen helados muy ricos con vitaminas y entonces yo voy a hacer un helado donde diga vitamina C. No, no, eso no, es otra cosa. La imagen que ellos necesitan para su empresa es una imagen que tiene que ser la que ellos quieran proyectar. Y esa es la que van a proyectar. ¿Sí? Es de alimentos, pero son alimentos que ricos o nutritivos, o ellos quieren generar una imagen de seguridad o de salubridad, de qué imagen quieren reflejar. Y la contemporaneidad ha hecho que nosotros manejemos muchísimos niveles de imagen. Por eso nos perdemos en los contextos. Por eso hay un contexto como este, nos obligan a tener todos una misma actitud, todos igualifica y nos vemos en problemas. ¿Sí? No salgan, quédense en casa, tranquilícense. Entonces, ni nos tranquilizamos, queremos salir y no podemos estar encerrados. ¿Por qué? Porque entonces nos obligan a estar en unos espacios que a veces ni reconocemos, ¿cierto? Yo sí he aprovechado para desocupar la casa otra vez y mirar otra vez todos los rincones, pero muchas veces no. ¿Y a qué horas me llené de este mundo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando, cierto? ¿Quién Pues vivía aquí? ¿Quién ¿quién vivía vivía aquí? acá? Chévere, pero entonces empiezan a reconocer unos contextos, estamos hablando de contextos, que están allí y que tienen unas funciones que son momentáneas, ¿cierto? Bueno, pero tampoco podemos decir, Lina, que es que de ahora en adelante entonces vamos a reconocer perfectamente el contexto. Eso es imposible. No, pero sí, Lo que podemos ser es más responsables. Pero sabes que sí te puedo decir yo, que la conciencia del cuerpo ya nos puso el primer límite en la guatapita y cada día nos va a poner uno más. Esa imagen que yo tenía mía antes de esto es muy diferente a la que tengo ahora. Y no que sea mejor. Bueno. No es que sea la mejor, porque a veces digo, Carlos, yo cómo era así, yo por qué hacía estas cosas, y me puse bravo conmigo mismo, y ya me estoy contentando, por ahí estoy soltando cositas para conquistarme otra vez, porque llegué muy profundo, me metí allá adentro, aproveché el espacio porque podía hacerlo, y me estaba dando muy duro. Tampoco se trata de eso, pues, me estaba dando muy, muy duro, porque pues tengo todo el tiempo de reflexionar en mí mismo, de pensar, Dios mío. Yo demasiado tiempo conmigo mismo. ¿Yo qué he hecho? Sí, como me tocó a mí este confinamiento conmigo, además conmigo, no, qué horrible. Pero ya empecé como otra vez a determinar que también tengo... Es muy bonito eso, Carlos, es como es de la oportunidad de la que hablamos, así a modo de chiste, como estoy de mal acompañada conmigo. O sea, conmigo, así, yo no sabía que era tan maluco, no sabía que era tan querido, no sabía que era tan profundo. Yo me pongo de ejemplo de mi hermano, como yo vivo en Manizales, pero ahora me tocó quedarme en Armenia. Pues no compartimos muy pocas veces cuando yo vengo y todo, y yo me pongo a ver lo generoso que es él, y yo nunca lo había visto tan profundamente, su generosidad. Yo sé que él es generoso, o sea, pero es que yo lo he visto en estos días como yo lo conozco desde que nació y no sabía, pues, sí, y yo sé que es generoso, pero me daba cuenta, pero porque uno quiere hacerlo. Otra cosa le hiciste el zoom a la imagen de tu hermano. Y te gustó. Y me digo, tan chévere, tiene otras cosas ahí, aquí me está oyendo, tiene otras cosas pero bueno. Que puede mejorar. Aprovecha. Pero ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora, ¿cierto? Seguramente para otros será frustrante, para otros será insoportable, y es normal, ninguno estaba preparado para esto, nadie estaba preparado para esto. Pero yo creo que cuando vuelvo, insisto en las responsabilidades, es mirarse un poquito. Y esa responsabilidad, si queremos hacer algo, nos están llamando a no hacer nada. Eso es lo mínimo que podemos hacer. No hagamos nada. No salgamos allá a empeorar las cosas. No lo hagamos. ¿Sí? Yo no soy el salvador si yo puedo, entonces miro a ver qué puedo hacer. ¿Será que puedo mandarle un mercado a alguien que tiene necesidad y que yo sé? Yo quiero mandarle un mercado, pero no sé a quién. Metámonos a las redes, busquemos quién está repartiendo mercado. Si es mi necesidad, ¿cierto? Y si no, no hagamos nada, no hagamos nada. Nos están pidiendo el favor, nada, ¿sí? Los italianos dicen el dolce far niente. Sí, pero tampoco es estar las 24 horas, pues, así, en completa inactividad, ¿no? Porque es imposible.
pero no nos expongamos a Carlos, yo generar. estoy esperando la traducción. El dolce far niente, lo dulce de no hacer nada, la delicia de estar allí, no hacer nada, dicen los italianos, ¿cierto? Que es la ni siquiera la autocontemplación, es estar uno tranquilo, pues, con la tranquilidad de las cosas, ¿cierto? Que la nada es dulce. Que la nada es dulce, ¿cierto? Hermoso, ¿cierto? Yo sí, mi llamado es a que seamos solidarios, a que seamos muy, muy solidarios. Es el momento de la solidaridad. Eso no quiere decir salir, entonces regalar todo y dar todo. Sí, ser solidario para mí es quedarme en mi casita tranquilo viendo Netflix, hágalo. Si soy capaz de generar y desencadenar una serie de cosas que afectan a los otros positivamente, hágalo, ¿sí? Sí, es el momento. Otra cosa, que aprovechen el momento, que la gente perdiendo el tiempo, pero ¿por qué nos sentimos culpables de no hacer nada? Pues, ¿por qué esa culpabilidad? No, yo no tengo por qué leerme 200 libros, ni ni voy a aprender inglés, si no me nace, si adentro no lo quiero hacer, no, tranquilo, también tengo mi derecho a estar así, pero por lo menos quédese quietico, no haga nada, ¿cierto? Entonces tampoco es este llamado a que tiene esta necesidad de ocupar el tiempo, todo el tiempo haciendo miles de cosas. Pobres niños, ¿cierto? Pobres niños. Qué pecado, pobres papás, los que tienen niños todo el día tratando de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y estos muchachitos... Lo bueno es que los abuelos ya se salvaron, claro, de tener que cuidar a los niños, eso ya quedó clarito. Y entonces están en unas actividades todo el tiempo, los papás no descansan, los niños no descansan. No, yo creo que pues tenemos que aprender, estamos en un proceso de aprendizaje ni el berraco, pues, el berraco de todo. Sí, total. De nosotros mismos, de confrontación, y yo creo que si tenemos que poner las antenas y empezar a mirar qué está pasando realmente, dónde me voy a ver afectado. ¿Por qué proyectar un futuro incierto? Entonces, ¿cómo lo proyecto? ¿Cierto? Generarme una imagen que va a pasar mañana, pero sí prepararme, decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? Realmente, en mi forma de ser, de lo que yo hago, de mi cotidiano, ¿cómo voy a afrontar lo que viene? ¿Cierto? El día de mañana salimos todos a abrazarnos porque no nos abrazábamos, ¿qué? No se va a poder, ¿sí? Ni a besarnos. Yo no voy a hacer eso. No se va a poder. Entonces todo el mundo está esperando para salir a atiborrar los bares y no se va a poder, poco a poco, ya sabemos. Entonces pensemos también en términos de esa realidad, ¿cierto? Y generemos imágenes buenas. Ahora hagámoslo por nosotros mismos y también por los demás, ¿cierto? Si somos capaces de generar unas cadenas que impliquen salir y ayudar a muchísima gente, y yo puedo salir y tengo la forma, hágalo. Pues es que es el momento. Pero si no puedo, si yo no soy capaz, ¿no? O mire a ver en mi contexto qué puedo hacer, en mi edificio, cómo soy solidario, cómo. Hay muchas maneras, muchísimas maneras, muchísimas. Y seguramente, y ni siquiera por esperar, ni siquiera por la ley de la compensación, es que es una necesidad, Yo ahí quería no sé, la palabra se me fue. Quería decir sobre el tema de poder con uno mismo, que veníamos hace tanto con que aquí sí que la solidaridad tiene que ver también con poder con uno mismo, con ser lo mejor que pueda, responsable de su acción y de su no acción en estos momentos. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. No sé si Lina también va a despedirse. Muchísimas gracias, Ana. A ustedes, sí, también le puedo dar hablar. No, estuvo genial. Muchas gracias a todos. Sí, eso quería decir nomás, como gracias, Carlitos, por este rato tan rico, y ojalá vuelvas. Cuando quiera. Prometo no hablar tanto la próxima vez. No, te invitamos para que hablaras. Muchas gracias a todos y ojalá la pasen lo mejor que puedan en este confinamiento. Gracias.